¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos empezando la clase de evolución. Y bueno, vamos a empezar el término precisamente que es la evolución. La evolución es el cambio del fenotipo gradual y continuo que se da a través de cambios de genes que se van acumulando a través de, de compartir precisamente estas características y se van a adaptar al medio ambiente. Para poder comprender más esta situación, vamos a hablar de los primeros que hablaron de evolución, que fue primero el científico Lamarck. Él decía que el medio ambiente influía sobre los organismos y los forzaba a ejercitar una parte de su cuerpo. Decía que era el uso y el desuso de las características que tenían, y así se cambiaban, se transformaban sus cuerpos para adquirir esas características y finalmente pasarlas a sus hijos. Casi le atina al Señor. La verdad es que algunas de las cuestiones que él menciona son correctas, pero la parte que falló fue precisamente esta parte que es el uso y desuso. Las características de los seres vivos no se adquieren de esa forma, sino se desarrollan. El paso de cada una de estas transformaciones no son adquiridas de esa forma. Los seres vivos van a tener una característica muy importante. Todos somos diferentes. Ya lo habíamos visto precisamente con la reproducción de tipo sexual. Habíamos dicho que la reproducción de tipo asexual iba a favorecer que en una población hubiera una gran cantidad de variantes, de variables. Y por lo consiguiente, lo que vamos a tener es una teoría más acertada, que es la teoría de la selección natural. Esta la planteó Darwin junto con las características de estudio que hizo Wallace, y por lo consiguiente estos dos son los científicos que dieron a conocer esta teoría. ¿Cómo funciona la selección natural? Bien, básicamente es precisamente que un grupo de organismos que tienen características diferentes van a exponerse al medio ambiente, y estas características del medio ambiente van a lograr que algunos organismos puedan sobrevivir y otros organismos no lo logren. Entonces, ¿cómo se refiere o qué tiene que ver el asunto aquí? El asunto va en cuestión de, por ejemplo, la concentración de organismos que tenemos en una población. En la tabla que tengo aquí abajo, esta tabla se llama tabla de la normalidad o curva de la normal. ¿A qué se refiere? Bueno, el hecho de que todas las características que tienen los seres vivos no se repiten constantemente, bueno, se repiten frecuentemente, con mucha frecuencia, y a esto le llamamos lo normal. Este es el concepto de estadística que llamamos normal, y de ahí viene una degeneración. Pero el asunto es que los seres vivos van a tener un grupo de características que van a estar más centradas, que la mayoría de la población va a tener, y por lo consiguiente esto se le considera normal. Pero vamos a tener tendencias en las cuales va a registrar características inusuales, ya sea hacia un lado o hacia el otro. Ejemplo, vamos a hablar de las características de lo largo del cuello, de la estatura de los organismos, y por lo consiguiente, estas características van a estar algunos hacia lo pequeñito y otro hacia lo grande. Entonces, vamos a dejar esta imagen, vamos a seguir en la que sigue para que se entienda un poquito más. Aquí vamos a tener la tabla en la cual precisamente los organismos, en la cuestión de Lamarck, lo que dice Lamarck, dice que precisamente estos organismos fueron desarrollándose para ejercitar su cuello y lograr precisamente estaturas más grandes por hacer esto. Pero en la realidad lo que ocurre es que en las poblaciones originales de las jirafas, cuando empezaban estos organismos,
pues había organismos que eran altos, ¿sale? Había organismos que eran chaparritos. Cuando vino un fenómeno que escaseó el pasto de donde vivían, por ejemplo, puede ser una explosión volcánica, esa explosión volcánica genera una gran cantidad de cenizas que se depositan en el suelo y eso mata al pasto. Por lo consiguiente, estos animales se quedan sin poder comer pasto. Lo único que les queda como recurso alimenticio son las hojas de árboles. Aquellos que tenían características precisamente altas, cuello largo, patas largas, pues podían comer y por lo consiguiente podían sobrevivir. Aquellos que no tenían estas características, pues entonces, ¿qué les va a pasar? Pues simple y sencillamente van a morir, ¿sale? Entonces, estos organismos no van a poder sobrevivir, van a morir y los genes no van a pasar a la siguiente generación. Por lo consiguiente, aquellos genes que todavía, algunos todavía tendrían, van a sufrir la misma consecuencia. Poco a poco, estos organismos entonces van a quedar con características semejantes y toda la especie queda con características aptas. ¿Ok? Esto es la selección natural. Las características que no son aptas, simple y sencillamente los organismos mueren y por lo consiguiente ya no transmiten sus características y se van a perder. Esto es el concepto de selección natural. ¿Ok? Bien. Hablando de esto, bueno, sabemos que en la actualidad no solamente la selección natural es un mecanismo de evolución. La teoría sintética de la evolución menciona que hay 4 factores importantes. El primero de ellos es precisamente la selección natural. Obviamente no la podemos dejar afuera, es la base. Y por lo consiguiente, bueno, lo tendríamos que mencionar. Pero otro de los factores que están implicados en la evolución es este fenómeno que se llama mutación. Una mutación es un cambio en los genotipos, en el gen de los organismos. Abrupto es un cambio abrupto, cambio repentino. Puede ser por cuestiones físicas o puede ser por cuestiones alimenticias. Algunos organismos tienen contacto con sustancias, por ejemplo, una planta en el suelo tiene contacto con una sustancia que hace que sus genes cambien. Y por lo consiguiente, los organismos van a cambiar sus genes y van a haber un cambio. ¿Sale? Esto puede ser favorable o puede ser desfavorable. Dependiendo de las circunstancias del ambiente, esto quedará precisamente para selección natural. ¿Ok? Bien. El concepto de deriva genética es un concepto que va en relación a cómo los organismos van escogiendo los genes que van a ser precisamente a través de sus eh, características de selección natural, de selección de pareja. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente las parejas van a seleccionar ciertas características que van a gustarles o no. ¿Sí? Van a desechar algunas características. Y de esa manera la población va a ir adquiriendo alguna de estas características hasta que toda la población se vuelva homogénea, lo que mencionábamos al principio del ejercicio. Pero bueno, en este caso les tengo este pequeño experimento que se realizó con algunos canarios amarillos y a estos canarios, a esta población de canarios amarillos, se introdujo un canario de tipo, bueno, con alas verdes. Para las hembras, esta característica se le hizo atractiva y por lo consiguiente este canario no solo tuvo una pareja sexual, sino tuvo varias y por lo consiguiente tuvo varios descendientes con esas características. En la siguiente generación, la característica de alas verdes seguía siendo atractivo, por lo cual empezó a haber más y más especímenes con esas características y por lo consiguiente vamos a tener más población con eso. Finalmente, toda la población va a tener las alas verdes y eso es un cambio evolutivo. Toda la población se adaptó a tener alas verdes. Esa es la parte que se llama deriva genética. Ok. La parte de flujo genético es parecido, pero se refiere al hecho de que en una población
hay veces que no se puede intercambiar los genes. Es una población que se denomina cerrada. Una población cerrada puede ser, por ejemplo, en una isla. Sale una población cerrada, esta isla no proporciona precisamente fenómenos de combinación y por lo consiguiente esta población se va a mantener con esos genes siempre. A este fenómeno entonces se le llama endemismo. Quiere decir que es un organismo o un grupo de organismos que van a tener características fijas solamente en ese lugar. ¿Sale? Por ejemplo, puede ser el agave azul tequilero, solo existe en la región de Tequila, Jalisco, ¿sale? Y este agave solo crece ahí, ¿sale? Por características de región. Esa sería una población cerrada. Una población abierta sería precisamente aquella que tiene la posibilidad de transmitir sus genes en otro lugar, en otra región del planeta. Ejemplo, durante muchos siglos, durante toda la generación de la especie humana, África había tenido solamente la oportunidad de tener la raza negra. Cuando llegan los colonizadores, cuando llegan los españoles, portugueses, franceses, descubren África y, bueno, lamentablemente esclavizan a esta raza, pero les hace un favor genéticamente hablando. Transportan a estas personas a todas las partes de las colonias que encuentran y por lo consiguiente transportan sus genes. De ser una población cerrada se convierte en una población abierta y entonces, por ejemplo, aquí en México tenemos en la zona de Veracruz acentuado una gran cantidad de características de la raza negra, labios grandes, nariz amplia. Entonces, estas características de la raza negra se transmiten a la siguiente generación. De esa manera, logramos un cambio evolutivo. ¿Ok? Bien. Sigamos adelante. Entonces, ¿cómo se demuestra entonces que existe la evolución? Hablando de Darwin, dio varias características, varias evidencias de que existía o que existe la evolución. ¿Sale? Entonces, bueno, lo primero que dio fue la paleontológica. Las evidencias paleontológicas son precisamente los rastros de fósiles. Hay fósiles verdaderos, que sería lo que veríamos en el caso de la lámina del lado izquierdo. Que sería este fósil real. Alguna vez fueron huesos, ¿sale? Estructuras fueron alguna vez huesos y se forman rocas sólidas que, bueno, a través de los siglos nosotros pudimos encontrar y darnos una idea de cómo habían sido los organismos de esa época. Aunque también hay fósiles que solamente dejan rastro a lo que se le llama iconofósil, solamente es un dibujo, una formación en forma de dibujo en las rocas. Y por ejemplo, este espécimen es mucho más antiguo que el espécimen anterior. Y este icono fósil nos demuestra que precisamente de los primeros seres vivos en el mar tuvieron la característica de ser un pez. Entonces, estas evidencias paleontológicas nos dan muestra de que los organismos no siempre fueron iguales, sino que van sufriendo transformaciones. Otra evidencia que se mostró, que Charles Darwin mostró, fueron evidencias anatómicas de dos tipos. Evidencias anatómicas analógicas que muestran precisamente que algunas características de seres vivos que tienen diferencias genéticas completamente aparte, no son parientes. En el caso, por ejemplo, de la mariposa y el ave, no tienen nada que ver entre sí, genéticamente hablando, pero tienen algo en común, que es la función. ¿Para qué tienen alas? Para volar. Y por lo consiguiente, la forma anatómica del dorso de la ala, pues son parecidas porque tienen una función similar. Y por lo consiguiente, esas evidencias anatómicas nos mencionan que tenemos la posibilidad de tener seres vivos que van a tener cambios semejantes, aunque no sean parientes, ¿sale? Y por eso tenemos un tipo de pruebas anatómicas analógicas. En el caso de las estructuras homólogas, son organismos que tienen estructuras
funcionalmente diferentes, tienen funciones diferentes, pero tienen estructuras internas parecidas. En el caso de los vertebrados, tenemos precisamente estructuras en los huesos que son semejantes. ¿Ok? Lo vamos a explicar en la siguiente lámina. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos la estructura de los huesos de vertebrados. ¿Ok? En estos vertebrados que que estamos viendo, tenemos precisamente en todos algo en común, que es el húmero. Este hueso que es el que une al esqueleto del esqueleto apendicular, es decir, del esqueleto que está dentro del cuerpo, del esqueleto axial, al apendicular, que serían los brazos, ¿sale? Entonces, este sería el húmero. Aquí tengo húmero, aquí también tengo húmero, el húmero también está aquí, ¿sale? Aunque son especies diferentes, con funciones diferentes, el órgano que está aquí es el mismo. Tiene forma diferente, obvio, porque, por ejemplo, en el caso del humano, nuestro húmero sirve para sostener un brazo que sostiene cosas. ¿Sí? Nuestra mano evolucionó para cargar cosas, ¿sale? En el caso del ave, su brazo, su estructura, evolucionó para fabricar alas que tuvieran, por ejemplo, plumas, y eso le facilita el vuelo. En el caso de la ballena, por ejemplo, la ballena evoluciona para formar una aleta y de esta manera controlar la dirección que va a tomar al momento de nadar. ¿Ok? Básicamente, por ejemplo, en el caso del murciélago, si te das cuenta, las alas se forman a partir de las membranas que se forman de entre nuestros dedos. En nuestros dedos tenemos precisamente estas pequeñas membranas entre los dedos y esto se fue alargando para formar la membrana que forma el ala de los murciélagos, de los quirópteros. ¿Sale? Tenemos muchos animales que tienen estas características y pues básicamente es la mano la que evolucionó, la que fue cambiando. Bien. Otra de las evidencias son aquellos órganos que ya no los ocupamos, pero ahí están. Es decir, en alguna parte evolutiva de nuestra formación, tuvimos algo que ver con esta circunstancia. En el caso, por ejemplo, de los delfines y las boas, tienen este pequeño hueso que no está unido a nada, está flotando, ¿sale? Las boas también lo tienen. ¿Y qué se refiere? Bueno, este hueso que no está funcionando, bueno, alguna vez estuvo unido a la columna vertebral para formar lo que sería una pelvis. Es decir, alguna vez estos organismos, el delfín, la boa, tuvieron miembros posteriores, es decir, patitas de atrás. Por lo consiguiente, estos miembros pélvicos, estas patas de atrás, dejaron de usarse porque este organismo regresó al mar y empezó a nadar. Por lo consiguiente, los miembros posteriores se fueron fusionando y entonces se logró formar exclusivamente una cola, ¿sale? Y ya no tendríamos patitas, ¿sale? Ese sería un órgano vestigial. En el caso del humano, tenemos el apéndice. El apéndice en el humano ya no sirve absolutamente para nada. Bueno, algunos médicos mencionan el hecho de que, bueno, puede funcionar como si fuera una glándula como las amígdalas, ¿ok? Puede ser como las amígdalas, pero la función real del apéndice se perdió. En el caso de nuestros primos, los orangutanes, los gorilas, el apéndice no es chiquito, sino es un apéndice completamente grande que sirve para fermentar la comida que comen, que es precisamente hojas, tallos, ¿sí? Comida difícil de digerir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van a fermentar este alimento para hacerlo más fácil de romper, de digerir y sacarle la mayor cantidad de nutrientes. Por eso los gorilas, el espada plateada, el gorila es impresionante, tiene un abdomen gigantesco. Este abdomen gigantesco sirve para precisamente fermentar, ¿ok? En el caso del humano, ya no lo hacemos porque los humanos, primero que nada, aprendimos a cazar, aprendimos a matar y nos volvimos organismos omnívoros. Por lo consiguiente,
nuestro aparato digestivo, que había sido de herbívoro, pues se fue modificando para poder procesar precisamente la carne. Ok, en las evidencias embriológicas, algunos científicos mencionan el hecho de que algunos de los vertebrados tenemos formas parecidas. Cuando nosotros empezamos a formarnos en nuestras fases de embrión, cuando estamos dentro de de nuestras madres, o en el caso de las ovíparos adentro del huevo, pues tienen formas similares. Todos tenemos esta forma así como de gusanito que se está formando, ¿sale? Formas primitivas en los cuales los grupos de aparatos y sistemas se empiezan a formar, se empiezan a distinguir, ¿sí? El cerebro empieza a formarse, la característica de los vertebrados que tenemos cerebro. Entonces, empiezan a formarse de forma similar. Lo que se cree que en algún momento determinado nosotros tuvimos organismos predecesores, es decir, que nosotros tenemos parientes en común hace miles de años, ¿sí? Entonces tiene que ver, ¿no? Porque precisamente los primeros vertebrados fueron peces, y entonces, si te das cuenta, tenemos todavía esa forma de pez cuando somos embrión, ¿sale? Obviamente, entre más evolucionados estamos, entre más diferenciados estamos, obviamente cambiamos y por lo consiguiente tenemos formas diferentes, ¿no? Bueno, esta es una evidencia que se presentó como prueba de que pues tuvimos algún antecesor en común, ¿ok? Bien. Vamos a hablar también de las evoluciones bioquímicas, perdón, de la evidencia bioquímica. Algunos seres vivos tienen sustancias que otros seres vivos tienen en común y que ya no usan o que lo usan en forma, digamos, paulatina o en algún proceso de su desarrollo. Es el caso, por ejemplo, de los anfibios. Los anfibios excretan una sustancia que se llama urea, ¿sale? Que es una sustancia menos tóxica para que no se forma el amoníaco, ¿sale? En cambio, el renacuajo, cuando está precisamente en esta fase de renacuajo, ya no produce esta sustancia, más bien dicho, no produce esta sustancia, produce una sustancia más cercana a lo que sería la urea, a lo que sería no, perdón, la que sería el amoníaco, ¿sí? Sustancias que son más tóxicas. ¿Por qué razón no producen urea? Porque, bueno, se pierde energía en hacer esto y entonces un pez, un animal que vive en el agua, pues tiene una fuente fácil de eliminarla, ¿no? Se hace pipí rápidamente, no tiene vejiga urinaria y por lo consiguiente todo el tiempo está haciendo pipí y de esa manera se elimina el amoníaco dentro de su sistema y entonces ya no hay riesgo, ¿sale? Entonces, este es un cambio precisamente que tienen estos seres vivos que demuestra que precisamente los organismos se adaptan y que, bueno, en algún momento determinado estos seres vivos fueron cambiando su proceso metabólico. ¿Ok? Bien. Cerramos esta presentación, ¿sale? Y vamos a abrir otra presentación en el cual va a explicar un poquito lo que sería entonces estos mecanismos en los cuales se está dando la evolución, ¿sale? Vamos a hablar de mecanismos de evolución. Ya los mencionamos, pero vamos a hacerlo un poquito más claros. Tenemos la supervivencia, que obviamente es lo que habla la selección natural. La selección natural habla de que tenemos características que somos aptos, entonces sobrevivimos. Si no tenemos características que somos aptos, entonces morimos y ya no se transmite esta característica a la siguiente generación. El ejemplo que tengo aquí en esta diapositiva es precisamente estas mariposas. Tengo dos mariposas, a lo mejor sí los vieron, ¿sale? Pero esta está camuflajeada perfectamente a su entorno, a su medio ambiente, y por lo consiguiente pasa desapercibida. Lo que no ocurre con esta que está aquí. Por lo consiguiente, esta mariposa puede que la vean los depredadores y se la consuman, que la maten. ¿Ok? Bien.
También habíamos dicho que había características de selección sexual. La mayoría de las especies, no hablo que todas, pero en la mayoría de las especies, la selección sexual se hace a través de las hembras. Las hembras son las que escogen pareja. Chicos, lamento decirles, pero no, ustedes no escogen a su pareja, ustedes fueron escogidos por su pareja. Varias características, varias especies van a tener varias características para seleccionar su pareja, pero la mayoría de las veces se refiere al hecho de que escogen aquellos organismos que son aptos para proporcionarles para ser proveedores. ¿Cómo sé que soy proveedor? Bueno, precisamente en algunas especies de aves hacen danzas muy bonitas, hacen danzas para demostrar que ellos son aptos para cazar, ¿sale? Y eso es lo que demuestran. Algunas otras especies, algunas otras aves incluso, escogen a la pareja por cómo construye un nido, haciéndolo precisamente juzgado por la hembra para ver si hace un buen nido, entonces puede sostener a su familia y por lo consiguiente entonces sí es seleccionado como pareja sexual. También se selecciona el tamaño de la familia. Algunas especies crecen en familias pequeñas, algunos crecen en familias grandes. En el caso, por ejemplo, que les tengo es el lobo. Los lobos tienen una característica de tener manadas con por lo menos unos 7 a 15 miembros. Eso es una familia más o menos funcional. Si tienen menos de estos miembros, la familia se vuelve susceptible a ser cazada o que le quiten el alimento o alguna otra especie como, no sé, el puma o el oso, puede llegar después de que cazaron a un caribú y se los quita porque no tienen los suficientes miembros para defender su presa. Y bueno, eso les complica mucho la existencia. Ok, como habíamos mencionado, la deriva genética habla precisamente de cómo tenemos variantes de las poblaciones, tenemos variantes continuas y discontinuas. Estas variantes continuas son las que se repiten, que nos dan características precisamente de especie, talla, peso, color, número de dedos en la mano, etcétera, etcétera. Estas características nos hacen ser una especie. Pero tenemos características discontinuas. Estas características discontinuas son aquellos rasgos únicos que nos hacen precisamente ser diferentes a cada un miembro de esa familia, de esa especie. ¿Ok? Estas características van a ir pasando en este que llamamos flujo genético. Y por lo consiguiente vamos a tener fuentes genéticas cerradas o fuentes genéticas abiertas, lo que ya habíamos discutido, ¿no? Que tenemos organismos que se encuentran en un lugar determinado y por lo consiguiente se conservan esas características siempre. Cuando tenemos un flujo genético abierto, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, cuando hablamos de los árabes, en una raza particular que se llaman beduinos, las características de estos organismos se parecen mucho a características, por ejemplo, de la raza europea. ¿Por qué razón? Pues porque comercian con ellos. Son los primeros poblaciones de seres vivos, de seres humanos que se dedicaron al comercio y por lo consiguiente no solo comercian con mercancías, también comercian con genes, ¿sí? Se tienen familias entre ellos, entre europeos y egipcios, egipcios, turcos, etcétera, y por lo consiguiente, este tipo de razas son más cosmopolitas, sí tienen más características parecidas al grupo humano, ¿no? En el cambio, en Botswana, en Uganda, son secciones de África que son más cerradas, son menos factible que haya intercambio genético entre otras culturas, entre otras razas de humanos, y por lo consiguiente, pues sus características se mantienen constantes. ¿Ok? Bien. En el caso de la distribución precisamente geográfica, Charles Darwin descubre que hay una gran cantidad de características similares genéticamente hablando
en estas regiones. Y por lo consiguiente, él menciona estas regiones de Paleártica, Oriental, Neártica, Neotropical, Austral y Etíope. ¿Ok? Aquí nos da la idea de cómo se forman grupos de organismos que tienen varias características genéticas iguales. Es decir, que a partir de una familia igual se dieron varias familias diferentes hasta lograr especies diferentes. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que ocurrió con los camellos. Recuerden que antes de que tuviéramos esta disposición de geográfica del planeta, las primeras etapas de la formación de los continentes, teníamos algo que se llamaba Pangea, que era un supercontinente donde todo el territorio estaba unido, ¿sale? Entonces, todo este territorio era una sola cosa y por lo consiguiente había organismos que vivían en ese Pangea. Suponiendo, vas a tomar el caso de los camellos, la familia de camellos originaria, la familia primitiva de los camellos, vivía en Pangea, digamos que en la parte baja del continente. Cuando empieza a haber la deriva genética, tiembla, hay temblores, la tierra se separa, y entonces la familia de estos progenitores camellos, pues unos corren a la izquierda, otros corren a la derecha, y por lo consiguiente, dos grupos poblacionales con las mismas características genéticas son separadas. ¿Ok? Esto hace que los miembros de esas familias se tengan que adaptar al nuevo ecosistema que se forma. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a hablar primero de los camellos que viven en la zona de América del Sur, en toda la cordillera de los Andes, en esta zona de aquí. Pues estos camellos, esta familia de camellos, de camélidos, el nombre correcto, pues tiene que adaptarse a grandes montañas, a montañas empinadas, altas, frías, y por lo consiguiente su pelo se torna pachón, gordito, y por lo consiguiente también sus patas se adaptan a escalar. Patas anchas, gordas, panzonas, así, chonchas, no les funciona, ¿no? Imagínate correr a través de pequeñas riscos y con patas grandotas, pues perdían el equilibrio o se volvían lentos, haciendo lo que los predadores los mataran. Obviamente las características de patas grandes desaparecen. En cambio, en la zona precisamente africana, lo que sería Arabia Saudita, todo lo que sería la zona de los desiertos, ¿sí? Toda esta parte de aquí, los camélidos que quedan aquí, se escoge sus características en forma diferente. Una pata pequeña, delgada, se hunde en la arena, haciéndolos torpes, lentos y presa fácil de depredadores. ¿Ok? Lo que no ocurre con el camello, propiamente dicho, y el dromedario en la zona asiática. Entonces, ahí estos animales obviamente no tienen una selección natural hacia patas delgadas, sino todo lo contrario, a patas anchas, donde la arena es atrapada por su pata y de esa manera puede seguir corriendo, haciéndolo un animal ágil, bueno, entre comillas ágil, ¿no? Pero haciéndolo que no se hunda en la arena y por lo consiguiente sobrevive. ¿Ok? Este tipo de mecanismos hace que se formen diferentes grupos de seres vivos originalmente de una especie original. ¿Sale? A este tipo de evolución recibe un nombre que se le llama evolución divergente. ¿Sale? Cuando hablamos de evolución divergente es que tenemos una especie original, una especie originaria, y de esa especie originaria se va adaptando a diferentes mecanismos, a diferentes ambientes, a diferentes ecosistemas, y por lo consiguiente tenemos especies relacionadas genéticamente, pero con formas diferentes, nuevas especies. A esto se le conoce como evolución divergente. ¿Ok? También hay otro tipo de evolución, a la evolución que le llamamos evolución convergente. ¿Qué es esto? Bueno, en el caso de Pangea, ¿recuerdas? Teníamos un único continente, pero también
hay una zona que se llama la zona austral, que sería Australia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, que nunca estuvieron unidas a Pangea. Fueron un grupo de seres vivos que estuvieron adaptados en forma independiente, jamás tuvieron relaciones, por lo consiguiente, la evolución en este continente, en Australia, fue completamente independiente. Pero tiene algo muy, muy particular. Resulta que aunque en el caso, por ejemplo, de este organismo, que es un marsupial, es un animal que no tiene placentas. Cuando nace, cuando se forman los embriones, no forma placentas. Lo que hace es que el embrión empieza a avanzar hasta un límite. Cuando ya tiene este embrión la capacidad de tener bracitos, sale, nace, por decirlo de así, nace y se trepa y va caminando, bueno, caminando entre comillas, se va arrastrando hasta lo que llamamos marsupio. Es una bolsa en donde va a completar su gestación, por decirlo de alguna manera. Y entonces el organismo sale muy primitivo, es muy frágil, y estos marsupiales se dieron precisamente en esta zona de Australia. ¿Ok? Lo que no ocurre, por ejemplo, en los mamíferos, ¿no? Los mamíferos somos organismos que fabricamos placentas, el embrión queda muy bien asentado, muy bien nutrido, se genera hasta el momento del nacimiento, que ya tiene pelo, ya tiene varias características y por lo consiguiente más fácil de que sobreviva. Normalmente también les da más posibilidad de tener más crías. Cuando estamos hablando de mamíferos, normalmente podemos tener organismos que tienen muchas crías. Lo que no ocurre precisamente con los marsupiales, ¿ok? Son organismos que por tener este defecto de no tener placentas, pues entonces tienen menos crías, ¿sale? Son reducidos. Al caso del lobo de Tasmania, el lobo marsupial, pues solo tenía 4 crías, ¿sale? Era lo más que tenía. En cambio, un lobo, un perro, pues llega a tener de 8 a 12 crías, ¿sale? Entonces, obviamente es diametralmente superior. Bueno, el tema de evolución convergente es porque, aunque no tienen genéticamente nada que ver estas dos especies, resulta que este marsupial toma la forma precisamente a lo que llamaríamos canídeo, a un perro, ¿sí? A un lobo. Parece, precisamente de ahí el nombre de lobo, obviamente no tiene nada que ver con esta, pero tiene esta forma parecida. También, por ejemplo, en el caso del gato marsupial, no tiene nada que ver con los felinos, pero tiene esta forma parecida a un gato, lo mismo el ratón, lo mismo el oso hormiguero, ¿sale? Son organismos completamente diferentes, pero llegan a tener formas iguales. ¿Por qué razón? El ecosistema necesita un predador, el ecosistema necesita un organismo consumidor primario, un herbívoro, ¿sale? Un organismo que se dedique a comer solamente insectos, ¿ok? Se adaptan a su medio y por lo consiguiente la forma tiene que ver con el tipo de organismos o el tipo de alimento que comen. Por lo consiguiente, la evolución convergente menciona el hecho de que van a tener formas similares, pero vienen de una ruta evolutiva completamente diferente. ¿Ok? Convergen en una misma forma, aunque su evolución haya sido completamente diferente, no sean parientes entre sí. ¿Ok? Esto es lo que sería evolución convergente. Bien, en el caso de las dos tipos de evolución, tienen mecanismos a lo que le llamamos especiación. Más o menos ya se dieron cuenta de qué se trata el asunto, ¿sale? Pero bueno, aquí vamos a hacerlo más específico. La especiación es el mecanismo por el cual vamos a obtener nuevas especies. La especiación alopátrica es cuando precisamente tenemos un aislamiento. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? En el caso, por ejemplo, del camello, en el caso de los camellos, la familia fue separada y al ser separada se aísla una de la otra y por lo consiguiente tenemos características físicas diferentes, ¿sale? Se adaptan a su nuevo ambiente y por lo consiguiente tenemos nuevos organismos, ¿sí? Este es el ejemplo que puso precisamente
que puso Charles Darwin con su expedición del Beagle, que trajo estas especies de cada una de las islas de las Galápagos. Entonces, en las Islas Galápagos están separadas y por lo consiguiente cada grupo de seres vivos tuvo que adaptarse a los diferentes alimentos que existían en esa isla. Por ejemplo, en este caso particular, sale este pico delgadito, le sirve al ave para poder comer insectos que se esconden en la corteza de un árbol. Lo que no le serviría a este de acá, a este pajarito de acá, porque su cuello grande y ancho, su pico ancho y pequeñas valvas del pico harían que fuera imposible para él alcanzar insectos. Por lo consiguiente, este organismo se moriría en una isla donde nada más hay insectos que comer. Pero en cambio, este insectívoro, avecita, este pinzón, no podría sobrevivir en la isla del gordito porque aquí nada más existen nueces. Y entonces lo único que tiene para comer son nueces, son plantas que fabrican nueces, y para poder acceder a las nueces, pues necesito ser robusto, con ancho cuello, músculo, que le dé forma precisamente y poder sostener un pico ancho que pueda romper la corteza de la nuez. Por lo consiguiente, esta avecita delgadita, chiquitita, con pico delgado, moriría en la isla de este. ¿Ok? ¿Sale? Esta es una evolución divergente. ¿Sale? Porque de una sola especie tenemos varias. ¿Ok? Pero utilizó el mecanismo de especiación alopátrica. ¿Ok? Bien. Los otros mecanismos que mencionamos es la especiación simpátrica. Ok. La especiación simpátrica, perdón, la especiación simpátrica, regresamos, aquí está, retornamos. En la especiación simpátrica mencionamos cualquier otro mecanismo que no sea ¿cómo se llama? El aislamiento. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de especiación simpátrica? La especiación simpátrica va a obtener sus miembros a partir de mutaciones, que les tengo precisamente este fenómeno increíble. 1, 2, 3 ojos funcionales. Esta serpiente tiene 3 ojos y con los 3 ve. Esta es una mutación funcional. Esta es una característica que podría pasar a la siguiente generación. Si fuera favorable para el medio ambiente en el que está, este gen podría pasar a las siguientes generaciones y a las siguientes generaciones, y de esta manera podríamos tener una especie de víbora de 3 ojos. ¿Sale? Hay mecanismos en los cuales algunas de las veces no es factible pasarlo, posiblemente selección sexual, ¿se acuerdan? Pues no es tan fácil que una hembra acepte pues esta deformación, ¿no? Si se fuera atractiva, pues posiblemente, ¿no? Posiblemente tendríamos este cambio evolutivo, pero si las hembras no escogen a este macho, pues esta característica genética desaparecería y bueno, desaparecería el gen. ¿Vale? Eso es por mutación y eso sería una especiación simpátrica. Pero también existe la hibridación. ¿Recuerdas cuando vimos en clase de genética, cuando había el chícharo amarillo y redondo y el chícharo verde y arrugado, que teníamos combinaciones nuevas y, por ejemplo, tendríamos chícharos arrugados y amarillos y chícharos lisos y verdes? Estas especies son hibridaciones, ¿sale? Lo que nosotros tenemos un claro ejemplo con las razas de perros. La especie original de los canídeos es algo en común entre lobo y perro, ¿sale? El perro sale precisamente de alguna derivación de un lobo que nosotros, los humanos, lo domesticamos. Y bueno, de ese perro original tenemos algunas selecciones. Algunos les gustaban que los perros fueran chiquitos y entonces los empezaron a seleccionar y entonces otros dijeron, no, necesitamos perros grandes que se dediquen a cazar. No, yo quiero un perro escandaloso, ¿sale? Y así sucesivamente fuimos escogiendo las características para tener ahora una gran cantidad de
perros, de razas de perros, que podrían dar origen precisamente a especies particulares. ¿Cuándo es una nueva especie? Cuando las combinaciones genéticas ya no se hacen tan fácilmente, cuando ya no hay un híbrido viable. Ejemplo, tengo un caballo y tengo un burro. Los dos son equinos, pero ya son especies diferentes y se cruzan entre sí y nos sale la mula. La mula es estéril. Ya no se puede continuar esa línea genética. Por lo consiguiente, ya no es una nueva especie, sino se queda trunca. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, del perro y el lobo, aquí todavía hay la posibilidad de que el perro se cruce con un lobo y tengamos una especie nueva. Algo parecido a lo que tenemos aquí con los perros. Pero entre razas de perros, aunque sea San Bernardo, aunque sea, ¿cómo se llama? Aunque sea Chihuahua, ¿sale? Si buscamos la manera de que el perrito Chihuahua se monte a una gigante, a una San Bernardo, pues tienen hijos y los hijos salen viables y nacen bien con características completamente mezcladas, ¿no? Pero a eso me refiero. Esa sería una especiación simpátrica. Ok. Espero que les haya ayudado el video. Espero que sí haya sido lo suficientemente claro para explicar las evoluciones y los tipos y mecanismos de evolución. Chicos, mucha suerte. Que estén bien.